Para resumir, Arrow tengo que ser algo más. Tengo que ser otra cosa. Yo soy Yo Resumen. Bienvenido al resumen de la serie Arrow. Esta historia comienza con Oliver Queen, un hombre sin responsabilidades, millonario y decidido a gastar dinero en fiestas y lujos. Su novia se llama Laurel Lance y es estudiante de Derecho. Laurel tiene una hermana llamada Sarah, y ese día Oliver decidió salir en un crucero privado con su padre Robert Queen. Pero Oliver ese día no llevó a su novia, sino a la hermana de ella. Así, Sarah y Oliver salieron en un crucero con su romance prohibido, pero la embarcación fue saboteada por los socios de Robert, y eso fue hecho para que perdieran la vida en el proceso. Sin embargo, el accidente no salió como los socios habían planeado, ya que Robert y Oliver sobrevivieron. Durante el naufragio, mientras el barco se hundía, Oliver, que estaba en la cama con Sarah, intenta salvarla, pero la fuerza del agua entrando al lugar terminó separándolos. Sarah fue arrastrada en una dirección opuesta y muy distante, pero sobrevivió. El padre de Oliver logró subir a un bote salvavidas y pronto rescató a su hijo del mar. Después de algún tiempo a la deriva, Robert Queen le entrega un misterioso cuaderno a su hijo y se quita la vida. Le dice a su hijo que él no era el hombre que conocía, sino otro tipo de persona. Y también le pide a Oliver que encuentre la manera de corregir los errores que él cometió. Así, dispara contra el empleado que estaba en el bote y luego contra sí mismo. Hizo eso porque los recursos que había en el bote eran suficientes solo para una persona, y de esa forma permitió que su hijo viviera. El bote encontró aguas agitadas, y pronto una isla apareció en medio de la niebla marítima. Esa era la isla Lian Yu, y su nombre significa purgatorio. Está ubicada en el mar de China Oriental. Al llegar a la isla como náufrago, Oliver es alcanzado por una flecha. Entonces aparece Yao Fei, un maestro en artes marciales y experto en arco y flecha. Él es padre de dos hermanas gemelas llamadas Shadow y Mei. Yao Fei fue aprisionado en la isla por ser considerado un criminal de alta peligrosidad. Yao Fei ayudará al mimado Oliver Queen a sobrevivir en la isla, además de enseñarle todo sobre cómo luchar para vivir en ese lugar hostil. Al principio, Oliver creía que estaba en una isla deshabitada, pero pronto descubre que existen muchos soldados, criminales y terroristas viviendo allí. Entre ellos está Edward Fires, un mercenario contratado para desestabilizar la economía china. Su misión era derribar una aeronave que pasaría sobre la isla, pero su verdadera misión era eliminar a una de las líderes de la tríada china que estaba en el avión, Chen Na-wei, quien es una de las principales integrantes de la tríada china. Pero ni siquiera Fierce sabía cuál era su verdadera misión, y Yao Fei fue llevado a la isla para ser incriminado como el responsable de derribar el avión. En esa isla también se encontraba una de las hijas de Yao Fei, llamada Shadow, y otro miembro importante que estaba allí era Slade Wilson. Mientras tanto, Sarah se salva milagrosamente y se une a un grupo improbable, un barco de esclavos que estaba cerca de la isla. De vuelta a la isla donde estaba Oliver, pronto es capturado por Fierce y a pesar de ser torturado, se niega a revelar el paradero de Yao Fei. Pero eso fue en vano, ya que Yao Fei, al enterarse de que su hija Shadow había sido capturada, decide entregarse. Aún así, Oliver logra escapar de su cautiverio y entonces conoce por primera vez a Slade Wilson. Al ver que Oliver era un chico débil, irresponsable y sin ninguna habilidad, Slade decide entrenarlo para que se vuelva fuerte y capaz. Oliver necesita fortalecerse rápidamente para enfrentarse a Fires e impedir su plan terrorista. Entonces, la misión se convierte en un gran fracaso desde el inicio, porque Oliver y Slade son capturados y se reúnen con Yao Fei. Pero en un momento de distracción, Slade y Oliver logran escapar y atravesar a todos los soldados, desinstalando la placa controladora del lanzamisiles. Así, frustran los planes de Fierce. El plan habría sido un éxito total si Yao Fei no hubiera muerto en el proceso. Fierce también perdió la vida, y así, la llegada de Oliver Queen marcó el inicio de una nueva era en la isla Lian Yu. Oliver, Shadow y Slade pasan un corto periodo de paz en la isla. Slade estaba enamorado de Shadow, y Shadow cada vez más interesada en Oliver. Un barco llega entonces a la isla, detonando varias bombas. Oliver es capturado y Slade
queda gravemente herido. Oliver Queen ahora es un prisionero más en esa embarcación y va a conocer a alguien muy importante aquí, llamado Anatoly, un ruso de la mafia que también estaba prisionero en el barco. Después de ser torturado y vivir un verdadero infierno en ese navío, Oliver descubre que Sarah Lance sobrevivió y está en ese mismo barco. El comandante de esa embarcación es el doctor Anthony Ivo y Sarah está trabajando como su asistente. Ivo está buscando el suero Mirakuru, que se encuentra en algún lugar de la isla Lianyu. Shadow junto con Slade enfrentan a Ivo y sus hombres para intentar rescatar a Oliver. Slade Wilson, incluso en combate, está debilitado, ya que sufrió graves quemaduras y estas están infectadas. Pronto no sobrevivirá, así que Oliver busca una manera de salvar a su amigo, y en su búsqueda encuentra el suero milagroso. Al aplicar el Mirakuru en Slade, él parece haber muerto al principio, pero pronto comienza a recuperarse. Sin embargo, Oliver se arrepentiría durante mucho tiempo por haber tomado esa decisión. El suero Mirakuru otorga fuerza y habilidades fuera de lo común, pero también roba la cordura y parte de los sentimientos de la persona, convirtiendo a cualquiera en un psicópata sin emociones y con una fuerza bruta descomunal. Antes de tomar el líquido, Slade declara su amor por Shadow. Enseguida, Oliver y los demás son capturados nuevamente, y ahora Ivo obliga a Oliver a elegir quién va a vivir, Shadow o Sarah Lance, forzándolo a tomar una decisión imposible. Oliver elige a Sarah, y Shadow recibe un disparo fatal. A lo lejos, Slade estaba observando todo y pronto entra en acción con su nueva superfuerza, liberando a Oliver y a Sarah. Poco después, Slade comienza a culpar a Oliver por la muerte de Shadow, y constantemente empieza a ver la imagen de su amada por todas partes. Uno más de los efectos colaterales del suero de superfuerza. Slade, como un nuevo hombre, decide convertirse en un dictador, toma el control del barco y comienza su venganza contra Oliver. Tras una verdadera guerra contra Slade, Anatoly logra escapar en un submarino, y Slade queda atrapado bajo unos escombros, mientras Oliver escapa de la embarcación. El barco se está hundiendo, y Oliver, una vez más, debe tomar una decisión compleja, porque en sus manos está la cura para el Mirakuru, y podría hacer que Slade volviera a ser su amigo, traerlo de vuelta y convertirlo en una persona normal. Pero Oliver, lleno de odio, decide dejar que se hunda, y no le aplica la cura a Slade. En lugar de aplicar la cura, Oliver le clava una flecha en el ojo a Slade. Y así, Oliver Queen se convierte en un náufrago una vez más, hasta que es encontrado y llevado a Hong Kong. Allí conoce a Argus, el grupo de investigación avanzada que une superhumanos, comandado por la implacable Amanda Waller. Junto a Amanda, Oliver conoce a Maseo Yamashiro, quien será de gran importancia para el futuro del arquero. Amanda Waller, al reconocer las habilidades que Oliver había adquirido, decide ordenarle cumplir una serie de misiones. Entre ellas, debe eliminar objetivos, realizar espionaje y desenmascarar a algunos terroristas. De esta manera, se ve obligado a comenzar esta lucha contra el crimen. Durante sus misiones, Oliver vivió con Maseo y su familia. Y su misión principal sería detener el líquido Alfa Omega, un arma biológica que podría acabar con millones de vidas humanas. Maseo y Oliver logran obtener el Alfa Omega, y al entregar el arma al general Matthew, descubren que él es un militar corrupto que no tenía buenas intenciones. Así, Maseo y Oliver quedan libres de su dolorosa misión. La esposa de Maseo, Tatsu Yamashiro, al principio no simpatizaba en absoluto con Oliver, pero terminó desarrollando una profunda amistad con él. Maseo y Tatsu tenían un hijo llamado Akio, quien sería una pieza clave en esta historia. El general Matthew, decidido a destruir a la mayor cantidad de personas posible, libera el Alfa Omega en Hong Kong, causando una enorme catástrofe humanitaria. Entre las víctimas está el pequeño Akio Yamashiro. El niño despertó un odio gigantesco en Oliver Queen, quien ya le había tomado un gran cariño. Tras lograr su venganza, pero sin haber sido lo suficientemente eficaces para proteger Hong Kong, cada uno sigue su camino. Maseo se une a la Liga de los Asesinos, y Oliver continúa su aventura. Amanda Waller decidió enviar a Oliver en una última misión. Su nueva misión es regresar a Lianyu e investigar al Barón Reiter, un líder de una operación criminal. Él y sus hombres, utilizando trabajo esclavo,
obligaban a las personas a cultivar y cosechar las plantas necesarias para fabricar drogas. Pero más allá de lucrar con drogas, Reiter quiere encontrar un antiguo artefacto que está escondido en la isla. Se trata de la estatuilla ídolo, que es capaz de conceder grandes poderes a quien la posea. Pronto, Oliver fue capturado y encarcelado por los criminales, donde conoció a Tayana, quien se convirtió en su amiga y aliada. Tayana era una de las esclavas y tenía un hermano mayor llamado Vlad. Ella estaba muy apegada a su hermano, pero él termina siendo eliminado por Oliver. Así, Tayana empieza a guardar un gran rencor hacia su nuevo amigo. Tras un giro inesperado, Oliver y Tayana logran escapar y liberar a todos los prisioneros. Y en medio de la fuga, ella termina recibiendo el poder del ídolo y pronto queda completamente corrompida. Al final de esta misión, Vlad, Reiter y Tayana pierden la vida, y en sus últimos momentos, Tayana le pide a Oliver que vaya a Rusia. Así, él recibe una nueva misión. En su intento por cumplir la promesa, Oliver viaja a Rusia. Allí necesita eliminar a Konstantin Kovar, un líder del gobierno, controlador de una gran organización criminal y manipulador de la mafia rusa. Una vez en territorio ruso, Oliver se encuentra con otro sobreviviente de Lian-yu, Anatoly, quien es ruso y está profundamente involucrado con la mafia. Y para poder derrotar a Kovar, se une a la mafia rusa. Ahora, Oliver es oficialmente un mafioso. Para atacar y destruir a Kovar, primero deben acabar con sus ingresos. La conclusión fue atacar el casino y así desestabilizar al enemigo. Pero mientras Oliver creía que la mafia lo estaba ayudando, en realidad lo estaban traicionando. Habían hecho un acuerdo secreto con Kovar para protegerlo. Pronto, Oliver es capturado y está a punto de ser eliminado, pero alguien usando un manto negro y con arco y flechas salva su vida y se presenta como Talia al Ghul, la hija de Ras al Ghul, de Nanda Parbat, la hija del líder de la Liga de los Asesinos, la asesina más habilidosa de la historia. Casi al mismo nivel que ella, Talia tiene una hermana menor llamada Nisa, pero solo la veremos un poco más adelante. Así, Oliver Queen recibe otro entrenamiento de élite, siendo entrenado por Talia con todas las técnicas de la Liga de los Asesinos. Aquí adquiere habilidades sobrehumanas, como desaparecer, escalar grandes alturas y escapar de prisiones imposibles. El primer maestro de Oliver fue Yao Fei, y Talia también fue su maestra. Por lo tanto, ella es la maestra del maestro de Oliver. Hasta este punto, Oliver realizaba sus misiones mostrando su rostro y sentía que se estaba convirtiendo en un monstruo cada día. Pero Talia le enseñó que, para controlar al monstruo interior, debía darle un nombre y una segunda identidad. Así nació el encapuchado, el capuchón, la primera identidad falsa de Oliver Queen como vigilante. Después de toda la intervención de Oliver en la mafia rusa, Anatoly se convierte en el nuevo líder de la mafia. Juntos logran derrotar a Kovar, y así todos los objetivos y misiones estaban cumplidos. Oliver finalmente podría volver a casa. Y para ocultar todos esos oscuros acontecimientos, decide regresar a la isla Lian-yu y fingir que todo ese tiempo estuvo sobreviviendo únicamente como náufrago. De esta forma, enciende una fogata y logra ser rescatado por un barco pesquero. Esta vez, Oliver regresó a Starling City para finalmente cumplir su misión principal. Y para acompañar esta jornada, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. En esta misión va a tachar todos los nombres de la lista. El cuaderno que su padre dejó es una verdadera misión. Debe eliminar todos los nombres. Tras su regreso, Oliver es recibido por su madre, Moira Queen, quien estaba en una relación con un antiguo socio de su difunto esposo. Ese era Walter. La hermana menor de Oliver, Thea Queen, también estaba feliz de ver a su hermano nuevamente. Ella misma no lo sabía, pero Thea no era hija de Robert Queen, sino de Malcolm Merlyn, el amante de su madre. Y el mejor amigo de Oliver en su época de playboy irresponsable era Tommy Merlyn, quien pronto fue a visitar a su viejo amigo desaparecido. Tommy Merlyn era hijo de Malcolm Merlyn, y este también tenía sus vínculos con la madre de Oliver. Durante la desaparición de su hermano, Thea Queen se involucró con el consumo de drogas y estaba al borde de caer en un precipicio sin retorno. Hace 5 años, Tommy era el mejor amigo de Oliver. Oliver era novio de Laurel, y Laurel era hermana de Sarah. Como Oliver se fue con Sarah,
Laurel decidió salir con Tommy, y así las cosas se complicaron bastante cuando él volvió. La familia de Laurel estaba destrozada por la pérdida de Sarah, y Oliver era considerado el culpable por haber llevado a la chica en ese viaje sin retorno. Encima de todo, traicionando a su novia. Quien no se tomó nada bien esta historia fue el padre de las dos hermanas, el oficial Quentin Lance, quien quedó profundamente devastado por la pérdida de su hija y se volvió dependiente del alcohol. Ahora, con el regreso de Oliver, Quentin se mantendría lo más cerca posible para poder sacar su venganza. Uno de los primeros intentos de interacción de Oliver fue con Laurel. Pronto descubrió que Laurel no solo guardaba un gran rencor hacia él, sino que lo despreciaba profundamente. Después de todo, además de haberla traicionado con su propia hermana y desaparecer durante 5 años, la había dejado morir en alta mar. Al menos, eso era lo que Laurel y su familia creían. Poco después, Oliver es secuestrado por un grupo. Estos hombres tenían la orden de terminar lo que debía haber ocurrido en el naufragio: eliminar a Oliver. Pero él logró librarse de todos los secuestradores por su cuenta, y entonces se enfrentó a la difícil tarea de explicar al oficial Quentin cómo había salido ileso del secuestro. Oliver dijo que una persona encapuchada lo había salvado, pero en realidad era él mismo. La versión de Oliver era muy difícil de creer, y Quentin, siendo un excelente policía, detectó las mentiras del joven millonario. Aún sabiendo que algo no cuadraba, Quentin no podía hacer nada por el momento. Después de pasar por el susto del secuestro, la madre de Oliver decide contratar un guardaespaldas particular para su hijo. Eligió a uno de los hombres más capacitados y entrenados de los Estados Unidos, pero él no logró cumplir con su función, porque Oliver siempre desaparecía ante sus ojos. John Diggle era un hombre con muchas cualificaciones, y su trabajo como guardaespaldas de millonarios, en teoría, debía ser fácil. Pero encontró varias dificultades al intentar ser la niñera de Oliver. Oliver decidió ocupar un galpón abandonado de Industrias Queen, y allí montó su base de operaciones. Pronto, John notó que esas habilidades no eran normales, y llegó a cuestionar qué había estado haciendo realmente Oliver en esa isla. Tras un tiempo, Oliver reconoció las habilidades de su guardaespaldas y decidió reclutarlo para su misión. Así nació el equipo Arrow, siendo John Diggle el primer miembro. John inicialmente se negó, pero tras una conversación sobre valores y principios, decidió unirse al equipo. Oliver y John tienen un alto conocimiento tecnológico, pero pronto se dan cuenta de que necesitarán mucho más que eso. Para continuar con éxito la misión, era necesario un conocimiento hacker ultra avanzado. Y en Queen Industries trabajaba una joven genial, que tenía un coeficiente intelectual muy por encima del de cualquier persona normal. Justo después de ver sus habilidades, Oliver decide hacer de Felicity Smoke la hacker del equipo. Ella será los ojos y guía de los agentes en el campo, mientras invade cámaras de seguridad, sensores y detectores por toda la ciudad. Por las sombras, Walter le pide a Felicity que investigue a Moira Queen. Él tiene sospechas sobre su nueva compañera, y así, los dos siguen investigando a la jefa. En medio de las investigaciones, comienzan a descubrir que la madre de Oliver realmente estuvo involucrada en el sabotaje del barco de su difunto esposo. Y esa investigación lleva a un nombre: Malcolm Merlyn, el padre de Tommy. Malcolm lidera un proyecto llamado El Emprendimiento, que busca transformar completamente Starling City. Y Oliver sigue corriendo por las noches de la ciudad, encapuchado, eliminando criminales millonarios involucrados en proyectos terroristas, hasta que el arquero encapuchado se encuentra con alguien fuera de lo normal. Este es otro arquero, mucho más habilidoso y con mucha más experiencia, llamado el Arquero Negro. Y al confrontarlo, Oliver perdió completamente el combate. Ese arquero negro era en realidad Malcolm Merlyn, quien se había entrenado en Nanda Parbat con la Liga de los Asesinos, liderada por Ra's al Ghul, padre de Talia y Nyssa. Malcolm Merlyn es un billonario, CEO del grupo global Merlyn. Perdió a su esposa hace años, fue asesinada en uno de los barrios de Starling City por un asaltante, y eso lo llevó a buscar poder para vengarse de toda la ciudad. Pero la madre de Oliver Queen está cansada de esta situación y cree que es arriesgado continuar con sus vínculos con Malcolm Merlyn. Después de todo, además de ser peligroso y estar involucrado en esquemas terroristas, Merlyn ha puesto a la familia Queen en varios peligros. Así, Moira intenta alejarse,
Pero ya es demasiado tarde para escapar de las garras de Malcolm Merlyn. Cuanto más investiga Walter, más descubre sobre los involucramientos de Moira Quinn con acciones fuera de la ley. Y así decide dejarla. Y Malcolm Merlyn le dice a Moira que Walter ya sabe demasiado y que necesitan eliminarlo lo más rápido posible. De lo contrario, él será un obstáculo para ellos y para la seguridad de sus familias. Moira, en medio del caos y tanta suciedad, no tuvo otra opción más que aceptar. De lo contrario, ella también se convertiría en un objetivo. Y así, deciden contratar a la mafia china para eliminar a Walter sin dejar ningún rastro. Pero el equipo Arrow logró interceptar ese ataque e impidió el asesinato. Y así, Oliver consiguió salvar a Walter. En la secuencia, una vez más, el arquero encapuchado necesita enfrentarse al arquero negro. Y aquí, Oliver descubre que su enemigo es Malcolm Merlyn. Y pierde nuevamente. Esta vez, además de ser derrotado, Oliver ve su identidad revelada y es llevado como prisionero por Malcolm. Incluso encadenado y encerrado en un lugar ultra seguro, Oliver logra escapar y salir con solo algunas heridas. Ahora el equipo Arrow necesita encontrar una forma de detener a Malcolm Merlyn y sus oscuros objetivos. Moira, temblando por su vida y por la de su familia, decide convocar una rueda de prensa y hacer una revelación. En esa conferencia, confesó estar involucrada con Malcolm Merlyn y con sus actos criminales. Esto conmocionó a toda la ciudad, y especialmente a su hija Tia, quien quedó muy afectada por las noticias. Después de todo, su madre estaba involucrada en la muerte de su padre y en varios otros actos criminales. Así, Moira logró poner a Malcolm Merlyn contra la pared. En caso de que le sucediera algo a ella o a su familia, todos sabrían que fue obra de Malcolm. Y el equipo Arrow descubre que Malcolm Merlyn instaló máquinas de alta tecnología en el subsuelo de la ciudad. Su plan es crear un terremoto artificial que destruirá el barrio más peligroso de Starling City, los Glades. Al destruir ese barrio, Malcolm cree que finalmente logrará vengar la muerte de su amada, además de que la destrucción de ese lugar capitalizará a muchos de sus aliados. Al descubrir el plan, el equipo Arrow comienza a planear una forma de impedir el emprendimiento de Malcolm Merlyn. Después de estudiar los planos, se dan cuenta de que necesitarán ayuda. Y así, Oliver, usando un modulador de voz, llama a la policía en busca de apoyo. Quentin recibió la llamada del arquero, pidiéndole que ayudaran a desactivar las máquinas de terremoto. Y aunque no quería aliarse con el vigilante, Quentin decide comprobar si todo eso es real. Antes de la gran detonación de los Glades, el arquero negro se enfrenta nuevamente a Oliver Queen, esta vez con John Diggle como apoyo. Al final de la batalla, Oliver logra derrotar a Malcolm Merlyn, y ahora solo queda detener las máquinas. El detective Lance llegó a tiempo e incluso logró desactivar una de ellas, pero la otra máquina entró en funcionamiento sin que pudieran detenerla, y así, casi la mitad del barrio de los Glades fue destruido ese día. Una de las víctimas de este violento atentado fue Laurel, que estaba haciendo una pasantía en un lugar cercano. Ella quedó atrapada entre los escombros. Tommy Merlyn también estaba en la zona afectada y resultó gravemente herido y atrapado bajo los escombros. Laurel logró salvarse y sobrevivió con pocos daños, pero Tommy perdió la vida en el incidente. Oliver Queen, al ver a su enemigo derrotado y a su mejor amigo muerto, sufre un fuerte choque de realidad. Después de todo, él quería salvar a las personas, y aunque logró salvar a algunas, mucha gente murió y resultó herida, y él se culpó por todo eso. Además, se culpó por las heridas de Laurel y por la muerte de Tommy. Fue un impacto muy grande no haber podido cumplir el último deseo de su padre, además de descubrir que su madre era una criminal. Así, Oliver decide huir a Lianyu y aislarse en la isla por un tiempo. Algunos meses después, John y Felicity van hasta la isla para buscar a su compañero. Y durante ese tiempo, la madre de Oliver estuvo en prisión, recibiendo pocas visitas durante ese periodo. Y Tia Quinn empeoró aún más su estado psicológico. Starling City entró en una nueva era justo después de la destrucción de parte de los Glades. Una era de criminalidad altísima y descontrolada. Las industrias Quinn sufrieron enormes pérdidas, ya que sus líderes estuvieron envueltos en varias polémicas, además de estar implicados en terrorismo real. Así, las acciones de la empresa se desplomaron y las ganancias de la compañía estaban en números rojos, al punto de que la gigantesca empresa
estaba al borde de la quiebra, y una inversora extranjera quiere comprar la empresa y acabar con ella para siempre. Entonces, Oliver Queen decide intervenir, y en su intervención acaba llevando a la inversora a su cama. Isabel Rochev, que además de haberse relacionado con Oliver, también había sido amante de su padre, Robert Queen. El nombre de ella estaba en la lista de Robert para ser tachado, por presentar un alto grado de peligrosidad. Mientras Oliver se divierte con la amante de su padre, aparece otra persona peligrosa, Sebastian Blood, quien parece estar destinado a enfrentarse con Oliver Queen y oponerse a él en todas las situaciones. Al mismo tiempo, Isabel se convierte en una de las socias mayoritarias de la corporación Queen, y esta vez el arquero vuelve a combatir el crimen, pero ahora sin una lista que lo guíe. El equipo Arrow busca todo tipo de criminales y decide intervenir y resolver los casos arrestando a la mayor cantidad de delincuentes posible. Oliver Queen, Felicity y John trabajaron tan intensamente en este proyecto que el nombre del misterioso arquero se hizo famoso en toda la ciudad. Y pronto, la tasa de criminalidad empezó a disminuir. Los criminales temían ser atrapados por el arquero implacable. Y así, las cosas comenzaban a encaminarse hacia una gran mejora. Y en medio del caos, a Thea le roban su bolso, por Roy Harper, quien no solo robó la cartera, sino también el corazón de la chica. Pronto, él, con sus habilidades, es reclutado para formar parte del equipo, y el arquero lo entrenará para convertirse en un verdadero vigilante. Mientras tanto, Oliver Queen necesitaba algo para encubrir sus salidas nocturnas, y por eso decidió usar la parte superior del lugar donde tenía su base de operaciones. Encima del local fue instalada una discoteca, y con la excusa de gestionar su nuevo negocio, Oliver Queen creó la verdad. Y la discoteca sirvió como un disfraz perfecto para sus operaciones, y el crimen estaba siendo combatido en Starling City por el equipo Arrow, hasta que apareció una misteriosa mujer rubia, vestida con mucho cuero. Esa era Canario Negro, y ella también estaba combatiendo el crimen a su propia manera. Pero a Oliver no le agrada la competencia, y decide descubrir quién es Canario Negro, y cómo y por qué combate el crimen. Cuando el arquero finalmente logra estar cara a cara con Canario Negro, ella se revela, mostrando que es Sarah Lance, la hermana de Laurel que sobrevivió al naufragio, y se unió a la Liga de los Asesinos. Sarah le dice a Oliver que está allí por causa del terremoto. Se preocupó por su familia y decidió ir personalmente a ver si todo estaba bien. Sarah Lance también desea salir de la Liga de los Asesinos, pero no es nada fácil salir de esa orden. Y debido a su salida sin autorización, Nisa Al Ghul, la hija de Ra's Al Ghul, es enviada para recuperar a Sarah y llevarla de vuelta a Nanda Parbat. Para convencerla de regresar, Nisa amenaza la seguridad de la familia Lance, esperando así generar una tensión que obligue a Sarah a volver. Pronto, el detective Lance se reencuentra con su hija casi 6 años después de su desaparición. Él ya creía que estaba muerta todo ese tiempo, e incluso se entregó al alcohol por la profunda tristeza. Para el detective, fue un impacto muy grande descubrir que su hija no solo estaba viva, sino que no fue a verlo en todo ese tiempo. Nisa, que estaba enamorada de Sarah y es hija del líder de la Liga de los Asesinos, decide liberar a Sarah y permitir que viva una vida feliz en libertad con su familia, además de ayudar a Oliver en secreto por las noches como Canario Negro. Poco después, Laurel, como abogada, defiende y consigue la libertad de Moira Queen, y detrás de la libertad de Moira estaba el dinero de Malcolm Merlyn, ya que él convenció al jurado de liberarla a cambio de ciertos favores. Y tras reencontrarse con Moira, Malcolm le dice que va a reclamar su derecho como padre y acercarse a Thea. Moira no acepta muy bien esa idea, pero aún así, Malcolm demuestra tener el control sobre toda la situación. Sebastian Blood camina por la ciudad gestionando el crimen organizado usando una máscara de calavera, y su objetivo es obtener un suero legendario llamado Mirakuru. Con ese super suero, él creía ser capaz de crear un ejército de super soldados. Con su plan avanzando perfectamente hacia lo que deseaba, Sebastian Blood logra un ejército de personas inyectadas con Mirakuru. Y uno de los experimentos fue Roy Harper. Él terminó adquiriendo la fuerza y la falta de cordura propias de alguien tratado con ese líquido. Pronto, Roy comienza a tener ataques de ira gracias a su super fuerza. Y así decide aislarse para no herir a nadie más.
Poco después comienzan las elecciones para elegir al nuevo alcalde de Starling City, y entre los candidatos están la madre de Oliver y Sebastian Blood. Todas las encuestas indicaban que Moira Quinn ganaría esa elección, y Sebastian Blood se vio sin salida. Tuvo que pedir ayuda a su jefe, que no era otro que Slade Wilson. Slade estaba trabajando desde las sombras para ejecutar su venganza contra Oliver, y aún después de todo ese tiempo seguía viendo a Shadow y siendo atormentado por los recuerdos de aquel día. Pronto, Oliver descubre que Isabel en realidad trabaja para Slade, y que el verdadero dueño de la empresa de su familia es Slade Wilson. Malcolm Merlyn comienza a manipular a Thea para que se vuelva contra su hermano, y en medio de todo este caos, la madre de Oliver decide contarle que ya sabía que él era el arquero. Lo había descubierto hacía tiempo, pero mantuvo el secreto de su hijo intacto. Poco después, Slade secuestra a Moira, Oliver y Thea Quinn, y asesina a la madre de Oliver delante de él. Quiere que Oliver sufra todo el dolor posible en este mundo, y para eso va a acabar con todos los que le rodean. Slade, en medio de su extraño sadismo, obliga a Oliver a elegir entre la vida de su madre o la de su hermana. A continuación, Oliver queda profundamente afectado por la pérdida de su madre, y Slade está cada vez más cerca de llevar a cabo su plan. Ahora necesita una máquina que pueda extraer y replicar el suero Mirakuru de su cuerpo y aplicarlo en otras personas. Así crearía su ejército de psicópatas. Pero al entender que el proceso consume demasiado su cuerpo, Slade decide usar a Roy Harper en la máquina para extraerle el suero. A partir de Roy se crearon varios soldados con Mirakuru. En medio de los acontecimientos, Sebastian Blood cambia de bando y se convierte en aliado del equipo Arrow. Hablando de aliados, Felicity busca ayuda del equipo Flash, que rápidamente sintetiza la cura para el Mirakuru. Pronto la ciudad cae en un verdadero caos al ser atacada por los soldados modificados. Oliver, después de perder a su madre, su empresa y a su socia, ahora tenía que enfrentarse a enemigos superpoderosos que estaban destruyendo Starling City. Como ayuda y soporte en esta batalla, Sarah y Nyssa trajeron a la Liga de los Asesinos, quienes son lo suficientemente hábiles, incluso para luchar contra guerreros mucho más fuertes físicamente. Y Nyssa ofreció esta ayuda con la condición de que Sarah regresara a la Liga. Entonces se inicia una verdadera guerra entre el equipo Arrow junto con la Liga de los Asesinos contra Slade y sus soldados modificados. Durante este enfrentamiento, Sebastian e Isabel perdieron la vida, y tras una intensa batalla lograron aplicar y curar a la mayoría de los soldados, y también finalmente aplicaron la cura a Slade Wilson. Y Oliver, en el momento final de la batalla, decide no quitarle la vida a Slade, sino entregarlo a Argus. Así, lo encarcelan en una prisión de máxima seguridad. Incluso después de haber sido curado, Slade continúa teniendo varios problemas, y aunque perdió su superfuerza, sigue siendo mucho más fuerte que un ser humano normal. Esto porque es un exsoldado, maestro en artes marciales, y además de ser enorme, ha entrenado toda su vida. Finalmente, Malcolm Merlyn convence a su hija Thea de irse con él, e inicia su entrenamiento. Sarah Lance se marcha, cumpliendo la promesa hecha de regresar a la Liga de los Asesinos, y Oliver está cada vez más cerca de Felicity, aunque todavía no ha confesado su amor por ella. A continuación, John Diggle comienza a descubrir secretos que involucran a su hermano menor. Ahora, Oliver Queen está sin su hermana, sin su madre, sin su amigo Tommy. Laurel lo desprecia. Sarah se fue y él se siente culpable por todo lo que está ocurriendo. Pero, a pesar de todo su dolor, el equipo Arrow continúa combatiendo el crimen en Starling City. Roy Harper, tras recuperarse del Mirakuru, se une al equipo y usando una capucha roja se hace llamar Arsenal. Algunos días después, Oliver decide invitar a Felicity a salir y durante su cena son atacados por varios hombres armados. Y dentro del restaurante cae un misil. Alguien los atacó con una enorme bazooka y ahora veremos el sufrimiento de Oliver, quien no quiere vivir una doble vida ni asumir una relación por miedo a poner en peligro a las personas que ama. En este momento, los recursos de Oliver están limitados y aún así continúa combatiendo el crimen y operando en sus misiones. Entonces aparece un billonario decidido a comprar las corporaciones Queen. Su nombre
es Ray Palmer. Y pronto, Palmer se convierte en el nuevo presidente de la empresa. Y no pasa mucho hasta que ocurre otro hecho impactante en la familia Lance. Sarah es alcanzada por varias flechas negras y pierde la vida. Laurel y su padre se desestabilizan, ya que Sarah ha muerto por segunda vez. Y ahora, tanto el padre como la hija se entregan a los problemas con el alcohol. Muy lejos de allí, Malcolm Merlyn entrenaba a su hija Thea, quien estaba cada vez más enfocada en desarrollarse en las artes del asesinato. Thea estaba viviendo con su nuevo padre millonario en un verdadero paraíso tropical. El lugar se llama Corto Maltese. Pero Oliver, que está en la ruina, quiere que ella regrese con él, sin madre, sin padre y con una ciudad llena de crímenes y peligros. En la lógica del propio Oliver, él la está salvando y protegiendo. Y de hecho, lo estaba haciendo, porque Malcolm Merlyn reprogramó la mente de su hija y la hizo cazar y disparar contra Sarah. Pero ella solo descubriría eso algún tiempo después. Malcolm la hizo usar una droga fuerte, y así se volvió controlable. Nyssa, la hija de Ra's al Ghul, regresa a Starling City para recuperar a Sarah. Después de todo, ella había salido en una misión de reconocimiento, y nunca volvió. La muerte de Sarah genera incontables conflictos, e incluso una alianza inesperada con Malcolm Merlyn, y quien no está nada contento con estas noticias es el propio Ra's al Ghul. El líder de la Liga de los Asesinos le da una misión a Oliver: encontrar y vengar al asesino de Sarah. Y pronto descubren, a través de una grabación, que fue Thea quien disparó las flechas contra Sarah. Ahora Oliver jamás podría cumplir su promesa de entregar al asesino, ya que se trataba de su querida hermanita. Así que decide proponer un trato a Ra's al Ghul. Quiere que los pecados de su hermana sean perdonados. Y para eso necesita enfrentarse al líder de la liga. Malcolm Merlyn fue quien orquestó todo este plan e hizo que Oliver cayera perfectamente en su trampa. Ahora Ra's al Ghul y Oliver Queen entran en un enfrentamiento que no dura mucho, ya que Oliver fue rápidamente derrotado, atravesado por una espada y arrojado desde lo alto de un precipicio. Quienes presenciaron el combate estuvieron seguros de que Oliver murió allí mismo, pero la suerte estaba del lado del arquero, y además de sobrevivir, fue encontrado y llevado a una cabaña misteriosa. Maseo Yamashiro y su esposa cuidan de sus heridas, lo calientan y lo alimentan. Así logra sobrevivir a un combate imposible. Pero mientras todos pensaban que Oliver había muerto, Starling City es atacada. Ahora el equipo Arrow tiene que arreglárselas sin el arquero, y Laurel asumió el lugar de su hermana como canario negro. Danny es el criminal que quiere conquistar los Glades, y cuando el equipo Arrow ve que no podrá vencerlo a él y a sus hombres, deciden reclutar a todas las personas comunes. Así, varios civiles se unen a los vigilantes para defender su ciudad, y en ese encuentro se inicia una verdadera guerra. En el clímax del conflicto aparece el arquero y cambia el rumbo de la batalla, definiendo a los vigilantes y sus aliados como los vencedores. Oliver Queen ahora sabe que, tras mostrarse públicamente, será perseguido por Ra's al Ghul y decide tragarse una vez más su orgullo y pedir ayuda a Malcolm Merlyn. Pero eso no era necesario, porque el líder de la Liga de los Asesinos quiere entrenar a Oliver y convertirlo en su sucesor. Esto porque tiene 2 hijas mujeres y quiere que un hombre sea su sucesor. Así que decidió por cuenta propia nombrar a Oliver como el próximo Ra's al Ghul. Esa elección proviene de la antigua leyenda que dice que aquel que sobreviva a la espada de Ra's al Ghul tiene el derecho de sucederlo. Y el detective Lance, al enterarse de que su hija Sarah había muerto nuevamente, decide iniciar una cacería contra Oliver Queen y demostrar que él es el arquero. Desea venganza, pero no logra probar que Oliver es el justiciero. En medio de sus investigaciones, logran detener y encarcelar al arquero, pero el enmascarado con el traje verde no era Oliver, sino Roy, quien decidió entregarse para salvar el pellejo de Oliver. Y en la prisión, Roy fue atacado por reclusos y policías. Felicity ideó un plan para que fingiera su muerte en la cárcel. Así lograron eliminar al supuesto arquero dentro de la prisión, y ya no habría forma de que nadie persiguiera a Oliver con el arquero oficialmente muerto. Roy se convierte en un fugitivo, todo para salvar y limpiar el nombre de su gran ídolo,
Ra's al Ghul empieza a perseguir a Oliver para que asuma el puesto como su sucesor, pero él no quiere saber nada de eso, y el líder de la liga comienza a acosarlo y a hacer amenazas, hasta que ataca a Thea con su espada, y Thea Queen pierde la vida, eliminada por el incontrolable líder de esta secta. Ahora, con su hermana muerta, Oliver ya no tiene certeza de qué hacer, pero se le ofrece el Pozo de la Resurrección, conocido como el Pozo de Lázaro, un lugar usado para un ritual que puede traer a los muertos de vuelta a la vida. Y así, Oliver inicia una jornada para revivir a su hermana. Después de aceptar los términos de Ra's al Ghul, el cuerpo de Thea es colocado en el agua y se realiza el ritual. Pero ella sale del agua de forma animal, extremadamente salvaje, y esa ya no parece ser la hermana de Oliver. A cambio, él asumirá como el nuevo Ra's al Ghul. Para eso necesita pasar por un duro entrenamiento como miembro de la Liga. En una de sus misiones, Oliver debe destruir Starling City con el virus Alpha Omega. Pronto Felicity, John y Malcolm Merlyn se unen, y con ellos están Ray Palmer y Tatsu. Este nuevo equipo está enfocado y unido por primera vez para vencer a Oliver Queen y su misión maligna. Rápidamente se encuentran con la Liga y comienzan varios combates. Maceo muere en ese combate y todo el equipo Arrow, así como sus aliados, son derrotados por la Liga y capturados. Y para salvar el día y cambiar completamente el rumbo de la historia, aparece Barry Allen. El Flash, con sus poderes de velocista, tiene la capacidad de enfrentarse a casi toda la Liga de los Asesinos, él solo. Tras ser liberado por Flash, Oliver finalmente revela su traición a Ra's al Ghul y que nunca sería un terrorista aliado de la Liga. La batalla final ocurre en medio de la ciudad, en un puente extremadamente alto. Ra's al Ghul y Oliver luchan una vez más, pero esta vez Oliver ya ha entrenado y aprendido de él, y el combate se vuelve un poco más equilibrado. Y después de una dura batalla, Oliver sale como campeón y derrota definitivamente al líder de la Liga de los Asesinos, convirtiéndose así automáticamente en el nuevo Ra's al Ghul. Ahora, con los peligros que azotaban Starling City algo reducidos, Oliver decide mudarse al campo y lleva a Felicity, para que puedan finalmente vivir una vida pacífica. Y Malcolm Merlyn se convierte en el nuevo Ra's al Ghul, y ahora tiene el control total de la Liga de los Asesinos. En su vida tranquila y pacífica con Felicity, Oliver sentía que algo le faltaba. Estaba feliz, pero su cuerpo pedía la adrenalina del combate al crimen. Y Starling City fue renombrada como Star City tras el incidente con el virus Alpha Omega. Y pronto, Star City necesitaría mucho la ayuda de un héroe. Una organización criminal surgió y se llama Kibe. En Brasil, cambiaron el nombre de la organización a Colmeia, liderada por un exmiembro de la Liga de los Asesinos, llamado Damien Darhk. El plan principal de esta organización se llamaba Génesis, y era un plan para purificar el mundo del mal mediante un gigantesco ataque nuclear. Y así, solo los elegidos por Hibe sobrevivirían. Ahora el equipo Arrow, actuando en las calles, está formado por Thea como Speedy, Laurel como Canario Negro y John como el Espartano. Y este equipo termina yendo a buscar ayuda en la pacífica y tranquila casa de Oliver. Él, que estaba viviendo un verdadero sueño con Felicity, pronto ve su casa llena de vigilantes, pidiéndole ayuda para detener a una organización criminal. Aunque al principio se niega, Oliver termina cediendo a la petición. Y ahora queda un último problema. El arquero había sido dado por muerto. Por lo tanto, un vigilante con el mismo nombre no podría regresar a Star City. Así, Oliver vuelve a su ciudad para combatir el crimen, por primera vez como el Flecha Verde. Damien Darhk tiene control sobre las artes oscuras y también sobre un pozo de Lázaro, lo que lo hace fuerte e inmortal. Al enfrentarlo, Oliver descubre que los poderes de Damien no son tan fáciles de combatir, y tras ser derrotado, necesita pensar en una estrategia eficiente para vencer a su nuevo enemigo. Al mismo tiempo, Thea Queen está enfrentando un gran problema por haber sido resucitada. La resurrección generó en ella una sed interminable de sangre, convirtiéndola en una especie de adicta a los asesinatos. Y Laurel decide desenterrar a su hermana Sarah y llevar su cuerpo a Nanda Parbat para usar el pozo de Lázaro y traerla de vuelta a la vida. Malcolm Merlyn aprovecha la oportunidad para alimentar la adicción de su hija, haciendo que algunos miembros de la Liga la ataquen. Ella
automáticamente acaba con todos ellos. Y Laurel logró lanzar el cuerpo de Sarah dentro del pozo, de donde emergió un ser maligno, animal, listo para matar a todos y todo a su alrededor. Sarah Lance se había transformado en una bestia salvaje, y ahora ni Laurel ni Quentin sabían qué hacer con ese ser que tenía el rostro de su hija. Además de haber pasado por el sufrimiento de perder a Sarah 2 veces, ahora la veían en esa situación deplorable. Entonces, Oliver decide ponerse en contacto nuevamente con Constantine y le pide que realice un exorcismo en Sarah para devolverle su personalidad. Y así, tras un ritual complejo, Constantine logra traer de vuelta a Sarah Lance. Todo este proceso está siendo sostenido por Felicity, ya que ahora ella es la principal financiadora del equipo. Ella heredó las antiguas corporaciones Queen, que ya habían cambiado de nombre varias veces y ahora están bajo su propiedad. Después de todo, esa empresa pertenecía a Ray Palmer, pero fue dado por muerto al activar la estrella enana en su traje. Por eso Felicity recibió toda la empresa. Su principal asistente en la empresa es Curtis, y pronto desarrollarían una tecnología innovadora que al ser implantada en la espalda de Felicity le permitiría volver a caminar normalmente. Y luego descubren que Ray Palmer no solo está vivo, sino que está en miniatura. Y quien secuestró y mantuvo a Ray Palmer en cautiverio fue la organización Achieve. En medio del caos, Oliver Queen se postula como alcalde de la ciudad. Oliver y John no están pasando por un buen momento. Están teniendo constantes desacuerdos, lo que hace que el trabajo de vigilancia sea más complejo. Y John está confundido acerca del pasado de su hermano, quien supuestamente había sido ejecutado por Hive. Pero Andy, el hermano de John, no solo está vivo, sino que es uno de los principales miembros de la organización de Damien Darhk. Después de muchos intentos frustrados, Oliver está desesperado por intentar derrotar a su nuevo enemigo. Pero Damien siempre está un paso adelante. En su próximo enfrentamiento, Oliver casi pierde la vida, pero es salvado en el último momento por Barry Allen. Y aún con todos estos conflictos entre héroes y villanos ocurriendo, Oliver y Damien siguen enfrentando los problemas políticos de las elecciones de la ciudad. Entonces, Damien secuestra a todo el equipo Arrow, incluida Felicity. Y esta vez, quien se ofrece a ayudar es Malcolm Merlyn. Él estaba interesado en colaborar solo para salvar a su hija. Pero con ese apoyo, todos logran escapar. Sin embargo, Damien Darhk siempre va un paso adelante y embosca el auto donde estaban Oliver y Felicity. Reciben varios disparos, pero ninguno de ellos fue fatal, aunque Felicity recibió un tiro en la columna que comprometió su sistema nervioso y le quitó la capacidad de caminar. Ella y Curtis ya estaban desarrollando esa tecnología y pronto volvería a caminar gracias a su propia invención. Ahora Oliver se entrega al odio y comienza a cazar violentamente a los miembros de la organización criminal. Y la búsqueda es extremadamente difícil, ya que los miembros de esta organización son sometidos a lavados de cerebro y se entregan completamente a la causa. Llegan incluso a quitarse la vida para no ser interrogados, y toda esa dificultad ocurre mientras Oliver intenta procesar la noticia de que su esposa necesita usar una silla de ruedas. Y Felicity se reencuentra con su padre, un famoso hacker que sigue en actividad, también con su exnovio de la época de la universidad, quien también es un hacker, y con su madre. Al menos la madre de Felicity no es hacker. Mientras tanto, la hija del antiguo Ra's al Ghul no acepta que Malcolm Merlyn sea el nuevo líder, ya que él no hizo nada bueno para recibir ese título. Entonces, Nyssa decide rebelarse y crear su propia Liga de Asesinos para intentar derrocar a Malcolm Merlyn. Algunos miembros, que tampoco aceptan a Malcolm como líder, deciden seguirla. Después de un conflicto generalizado, Malcolm decide renunciar a su sueño de liderar la liga y deja que Nyssa se convierta en la primera mujer Ra's al Ghul de la historia. Pero Nyssa, tras reflexionar un poco sobre todo, decide disolver la liga y liberar a sus miembros, acabando para siempre con el legado milenario de sus antepasados. Malcolm Merlyn quedó extremadamente frustrado, ya que él quería la liga para sí, y ella ni siquiera se tomó la molestia de mantenerla. La arrojó a la basura como si no valiera nada. A partir de ese momento, Malcolm se une a Damien Darhk para intentar crear una nueva organización tan fuerte y eficaz como la antigua liga. Malcolm conocía uno de los grandes secretos de Oliver: su hijo. Oliver había tenido un hijo con otra mujer mientras salía con las hermanas Lance.
Y la madre de Oliver sobornó a esa mujer para que nunca le contara a nadie que había tenido un hijo con un millonario. Pero, aunque aceptó el soborno, nunca llegó a gastar el dinero de Moira Queen. Entonces, como Malcolm sabía de la existencia de ese niño, decide pasarle esa información a su nuevo aliado. Pronto, Damien Darhk secuestra al hijo de Oliver, cuyo nombre es William. Y ahora, con William en su poder, Damien ordena que Oliver obedezca. Para recuperar a su hijo, debe renunciar a las elecciones y entregar la ciudad al crimen. Y así lo hace Oliver, obedeciendo las órdenes de su enemigo para intentar proteger a su hijo. Entonces, la esposa de Damien Darhk gana las elecciones y se convierte en la nueva alcaldesa. Poco tiempo después, Oliver y su equipo descubren que todos los poderes de Damien provienen de un ídolo, una estatuilla antigua que le concede sus habilidades, exactamente igual a la estatua que Oliver había encontrado en la isla. Una vez que Damien queda sin el ídolo, es capturado y encarcelado. Y ahora, estando preso, Damien comienza a chantajear a Laurel para que lo libere. Y quien también está preso es el hermano menor de John Diggle, a quien él mismo capturó y constantemente cuestiona sus propias decisiones. John no puede creer que su hermano se haya convertido en un terrorista y quiere darle una segunda oportunidad. Mientras tanto, Argus es atacada por la organización criminal de Damien Darhk y Amanda Waller muere durante el asalto. El objetivo de esta organización es obtener un código capaz de controlar todos los misiles del mundo. Y Andy, el hermano de John, decide ayudar al equipo Arrow a combatir esta organización. Oliver tiene una gran dificultad para creer que Andy se haya recuperado y cambiado de bando tan rápidamente. Y eso genera aún más tensión entre él y John. En realidad, John Diggle está cegado por su afecto hacia su hermano y quiere creer a toda costa que ahora es una buena persona. Pronto todos descubren que Andy nunca dejó de ser un soldado leal de Damien Darhk y caen en la trampa que él preparó. Y por culpa de la confianza excesiva de John y también por no seguir las órdenes de Oliver, todos sufren las consecuencias de ese ataque, porque Laurel es atravesada por Damien Darhk y muere como canario negro en combate. Y ahora, una vez más, Quentin Lance debe recibir la noticia de que ha perdido a otra hija. Damien Darhk ahora está libre y se reúne con Malcolm Merlyn. Juntos van a poner en marcha el plan Génesis, que básicamente consiste en la eliminación de más del 90% de la humanidad. Y para ejecutar sus planes, necesitan encontrar los códigos de Argus para activar todos los misiles del mundo. Durante la operación para salvar el mundo, el equipo Arrow enfrenta a los hombres de Damien Darhk y, en medio del combate, John elimina a su propio hermano Andy, porque se había convertido en un terrorista irrecuperable. Y Lonnie Mechin secuestra a la esposa e hija de Damien Darhk, movido por pura venganza. Damien planeaba salvarse del ataque nuclear con un búnker, pero pronto ese refugio también deja de ser un lugar seguro. La noticia del inminente lanzamiento de misiles provocó un caos total entre la población. Oliver Queen sale a las calles para hablar con las personas y pronuncia un poderoso discurso motivacional, mientras Felicity y Curtis hackean los misiles y logran cancelar el ataque. Con todos a salvo, finalmente comienza la batalla final entre el equipo Arrow y Damien Darhk. Toda la gente de la ciudad decide enfrentar al terrorista, y junto con eso, Oliver activa el tatuaje que recibió de Constantine. Esto le da la capacidad de neutralizar parte de los poderes del ídolo. La batalla es difícil, pero el Flecha Verde, con el apoyo de los ciudadanos y el poder de la marca de John Constantine, logra vencer a Damien Darhk. Pero eso fue solo una solución temporal. La relación entre Oliver y Felicity estaba profundamente afectada por las muchas mentiras de Oliver, especialmente por haber ocultado que tenía un hijo. Todas esas situaciones caóticas llevaron a que él y Felicity se divorciaran. Ese fue uno de los momentos más impactantes de la serie Arrow. Y si estás disfrutando de este resumen, suscríbete al canal. Tras la derrota de Damien Darhk, el equipo Arrow se disolvió. Thea abandonó la vida de vigilante, John regresó al ejército y Felicity, aunque más distante, es la única que permanece junto al arquero. Pronto, nuevos vigilantes, inspirados por el equipo Arrow, comienzan a aparecer en Star City y a combatir pequeños crímenes. Inicialmente, Oliver no acepta que existan otros vigilantes amateurs, ya que son solo personas comunes poniendo sus vidas en riesgo. Pero finalmente decide reclutar a algunos de ellos.
y formar un nuevo equipo de agentes, que él mismo entrenará. Los problemas en la ciudad disminuyeron considerablemente y el nivel de los criminales bajó tras la derrota de tantos enemigos. El mayor problema ahora es un traficante conocido como Tobias Church. Sin embargo, él tiene muchos contactos y realiza numerosas negociaciones. El primer reclutado para la nueva generación del equipo Arrow es René Ramírez. Curtis también fue reclutado para ayudar a Felicity, ya que rápidamente descubrió que ella llevaba una vida secreta y terminó uniéndose a la lucha contra el crimen. Para completar el equipo, se incorporaron Evelyn Sharp y Rory Regan. El entrenamiento de Oliver Queen es extremadamente riguroso y muchos de ellos comienzan a cuestionar si lograrán sobrevivir hasta el final. John Diggle, que había regresado al ejército, es traicionado por su superior. Este no solo lo engaña, sino que además lo culpa de tráfico de armas. Así, John Diggle es encarcelado injustamente. Cuando Oliver descubre que su amigo fue víctima de un sistema corrupto, decide infiltrarse en el lugar y rescatar a John. Y así, John vuelve al equipo Arrow. El nuevo equipo combate y derrota a Tobias Church, pero antes de ser completamente vencido, él advierte que una gran amenaza se aproxima, y el nombre de esa amenaza es Prometeo. Antes de que pudieran analizar y entender quién era realmente Prometheus, una invasión alienígena sacude la ciudad. Barry Allen y Oliver Queen se reencuentran para combatir la amenaza. Y es entonces cuando comienzan los problemas con Prometheus, quien inicia una serie de ataques, eliminando personas por toda la ciudad. El equipo queda parcialmente desestabilizado al descubrir el oscuro pasado de Oliver. Después de que el equipo Arrow logra localizar a Prometheus, el Flecha Verde va hasta el lugar y comienza el primer enfrentamiento. Durante este combate, el arquero es traicionado por una de las integrantes de su propio equipo. Evelyn decidió volverse contra Oliver y apuntó su flecha hacia él. A diferencia de Damien Dark, que siempre estaba un paso adelante, Prometheus va mucho más allá. Consigue prever todos los planes y cada movimiento que el equipo intenta ejecutar. Y al mismo tiempo, Oliver Queen tiene que lidiar con múltiples problemas políticos relacionados con la gestión de su ciudad. Esta vida doble es algo que no está logrando manejar. Adrian Chase era Prometheus, y desde que Oliver eliminó a su padre hace algunos años, él se ha dedicado por completo a convertirse en un experto, con el único propósito de algún día eliminar a Oliver y hacerlo sufrir al máximo. Adrian es el mayor genio estratega del mundo, capaz de prever múltiples posibilidades y estrategias con solo unos segundos de análisis. Sin embargo, Adrian es un psicópata total y utilizará toda su inteligencia para asegurarse de que Oliver experimente cada dolor posible. El equipo mejora aún más cuando reclutan a Dinah Drake, otra combatiente con la habilidad de emitir gritos supersónicos. Y así, ella asume el rol de Canario Negro en la nueva generación del equipo Arrow. Mientras Oliver enfrenta todos sus problemas, Prometheus se presenta ante él sin su disfraz. Adrian Chase ahora jugaría en dos frentes. Mientras lo atormenta con su inteligencia y crueldad, también se hace pasar por un buen amigo. De este modo, crea una vía doble de tortura emocional y psicológica. Fue Adrian Chase quien limpió el nombre de John Diggle y quien salvó en varias ocasiones el puesto de Oliver Queen como alcalde. Siempre lo hacía todo con tanta perfección que parecía el aliado ideal e impecable. Pero pronto, el equipo Arrow descubriría que Prometheus fue uno de los discípulos de Talia al Ghul, la hermana mayor de Nyssa. Entonces, Oliver decide ir en busca de la maestra de su enemigo para descubrir quién es ese genio del mal. Talia no está dispuesta a responder directamente a las preguntas de Oliver, pero le da algunas pistas sobre quién podría ser. Oliver no puede creer que Prometheus haya estado siempre justo bajo su nariz. Era Adrian Chase y siempre estuvo cerca, monitoreando cada uno de sus movimientos y engañándolo con una sonrisa falsa todo ese tiempo. Entonces, Oliver ataca nuevamente, ahora sabiendo la verdadera identidad de su enemigo. Adrian Chase fue el mejor alumno de Talia, el que aprendió y se desarrolló más rápido. Y ni siquiera Oliver, habiendo sido entrenado por el propio Ra's al Ghul, consigue derrotarlo. Además,
Adrian siempre está varios pasos por delante de Oliver, y cada vez que intenta hacer algo, todos sus planes se ven frustrados, de tal forma que el Flecha Verde pierde el combate. Es capturado y torturado por Adrian. El objetivo de esta captura es que Oliver diga en voz alta su verdadero secreto. Y por más que Adrian repita lo que quiere escuchar, Oliver no tiene la menor idea de a qué se refiere. Tras una violenta sesión de torturas e interrogatorios, Oliver finalmente declara que le gustaba la violencia, le gustaba matar y que no podía vivir sin esa adrenalina. Adrian Chase queda completamente satisfecho al oír esas palabras y decide liberar a Oliver, dejándolo ir. Por supuesto, todo eso ya formaba parte de sus planes, que estaban pensados con varios pasos de antelación. Ahora, Oliver Queen está completamente destruido psicológicamente y decide abandonar para siempre su capucha y su vida como vigilante. Quiere dejar todo atrás, pero su equipo lo apoya y le pide que no se rinda. Después de mucho sufrimiento y dolor, Oliver contacta a Anatoly para que lo ayude. La propuesta es que él y sus hombres eliminen rápidamente a Adrian Chase. Anatoly acepta ayudar, siempre y cuando se le permita establecer en la ciudad una base de operaciones para la mafia rusa. Él incluso consideró aceptar, pero los términos eran demasiado duros, y con eso traería aún más problemas a la ciudad que estaba intentando proteger. Una vez más vestido como Flecha Verde, Oliver decide crear una trampa para Prometheus. Creyendo que no podría prever sus movimientos, el equipo Arrow hizo todo lo posible para que Adrian cayera en esa emboscada. Y aunque fue derrotado y capturado, todo eso todavía formaba parte del plan de Adrian Chase. Durante todo el proceso se mantuvo completamente tranquilo, porque las cosas iban exactamente como las había planeado. Pronto, Laurel Lance de la Tierra 2 y los demás son capturados por los aliados de Adrian. Y así, con sus amigos presos, Adrian logra recuperar su libertad, dejando una vez más a Oliver completamente solo. Todo su equipo y sus amigos fueron secuestrados de manera repentina. Entonces, Oliver toma la decisión más difícil de toda su carrera como vigilante. Decide formar la generación asesina del equipo Arrow, reclutando a las peores y más temibles personas posibles para su nuevo equipo. Entre ellos están Malcolm Merlyn, Nisa Al Ghul y Slade Wilson. Y con la creación de este equipo asesino, Oliver parte en una jornada final contra su mayor enemigo hasta ahora. Los amigos y aliados de Oliver estaban siendo mantenidos como prisioneros en Lianyu, y pronto el equipo asesino llegó a la isla para rescatar a todos los rehenes. Malcolm Merlyn decide arriesgar su propia vida para salvar a su hija en esta misión. Una vez que Oliver logra recuperar a sus amigos y a su equipo, comienza una épica batalla en Lianyu, una verdadera guerra entre vigilantes y asesinos, y el combate principal, lógicamente, es entre Prometheus y el Flecha Verde. Pero Adrian se da cuenta de que está perdiendo, y que Oliver ha mejorado sus habilidades desde sus combates anteriores. Entonces, en su locura, decide secuestrar una vez más a William, el hijo de Oliver, y lo lleva a un barco. Quiere demostrarle a Oliver que él es un monstruo, y Oliver le había prometido a Felicity que no mataría a nadie más. Así, las cosas se vuelven extremadamente difíciles de resolver, hasta que Adrian es finalmente derrotado con una flecha en la pierna. Oliver logra recuperar a su hijo, pero Adrian activa una serie de bombas que detonan casi toda la isla, y se quita la vida, con un final digno de un auténtico psicópata. La mayor parte del equipo Arrow y sus aliados logran sobrevivir a las explosiones, pero la madre de William, el hijo de Oliver, muere en la detonación. Después de eso, Oliver comienza a cuidar de William y su relación con Felicity mejora. Poco después, el equipo Arrow de la nueva generación vuelve a la acción y retoman la lucha contra los pequeños crímenes. A pesar de algunos eventos aislados, la ciudad de Oliver Queen está finalmente segura. Pero esa tranquilidad no duraría por mucho tiempo. El tráfico de drogas siempre fue un grave problema en Star City, y ahora, por alguna razón, esa criminalidad había aumentado de forma acelerada. El responsable de todo eso era Ricardo Díaz, el líder del narcotráfico y maestro en artes marciales. Ricardo Díaz posee una fuerza y reflejos muy por encima de los de las personas normales, e incluso superiores a los de los propios vigilantes. Esto ocurre porque recibió una droga intensificadora biomolecular,
Su droga de fuerza es similar al suero Mirakuru, aunque un poco más débil. Además, Ricardo Díaz es un especialista en el arte de la intimidación. Tiene una alta tolerancia al dolor y una enorme inestabilidad mental. Laurel Lance de la Tierra 2 se convierte en una de sus aliadas y pronto ataca el búnker que servía como centro de operaciones del equipo Arrow. Y finalmente, una cámara captura a Oliver sin la capucha, revelando públicamente que él es el Flecha Verde. Pronto, esa imagen llegó a la televisión y se convirtió en una noticia nacional. El exmillonario que pasó 5 años en una isla desierta es el héroe de Star City. Y ahora, el FBI inicia una investigación particular contra Oliver, y para encargarse del caso se asigna a la agente especial Samandra Watson. Felicity y Curtis logran demostrar que la foto, en realidad, es falsa, pero eso no desmotiva en lo más mínimo a los agentes del FBI, quienes siguen investigando a su objetivo con aún más intensidad. Y ahora, además de los problemas y responsabilidades políticas, de cuidar a su hijo y de su agitada vida nocturna combatiendo el crimen, Oliver también debe preocuparse por agentes altamente entrenados que lo investigan las 24 horas del día. Buscando una solución rápida, Oliver decide pasar su manto y le pide a John Diggle que se convierta en el nuevo Flecha Verde. Así, Oliver logra preservar completamente su identidad. Puede trabajar para probar su inocencia ante el FBI y además aligera el peso de sus muchas responsabilidades. John acepta esta nueva misión, pero guarda un secreto. No le cuenta a nadie que se ha vuelto dependiente de algunas drogas para poder mantenerse estable. Su sistema nervioso quedó completamente afectado por los constantes acontecimientos traumáticos que ha vivido, y la droga que John Diggle consume es suministrada por Ricardo Díaz. Después de un tiempo sufriendo en silencio, John decide confesarle al equipo su debilidad. Mientras el FBI sigue observando de cerca a Oliver Queen, él finalmente logra disfrutar de una vida feliz con su hijo y con Felicity. Pero entonces se entera de que John, mientras asumía el papel de Flecha Verde, estaba sufriendo, enfermando y recurriendo a las drogas, mientras él simplemente se divertía. Entonces, Oliver, a pesar de la investigación del FBI, decide volver a ponerse el traje de Flecha Verde y regresar a las calles para combatir el crimen. Durante todo ese tiempo, Laurel de la Tierra 2 estuvo reuniendo objetos tecnológicos para construir una bomba. Ella estaba trabajando para un hacker llamado Kayden James. Kayden busca vengarse del equipo Arrow por haber perdido a su hijo en medio de uno de los tantos conflictos. Al mismo tiempo, Oliver y los demás viajan para asistir a la boda de Barry Allen y Iris West en Central City. Pronto, Felicity descubre que alguien dentro del equipo Arrow está planeando traicionarlos y testificar en el juicio para confirmar que Oliver es el Flecha Verde. Esto provoca un conflicto generalizado, ya que Oliver instala dispositivos de escucha en todo el equipo y pronto todos descubren que están siendo investigados. Solo John y Felicity no fueron objeto de esa desconfianza. Este evento sacudió profundamente al equipo. Finalmente, Rene decide confesar que él es el traidor y que va a entregar a Oliver a la justicia. Fue chantajeado por el FBI y si no entregaba a Oliver, perdería la custodia de su hija. Así que eligió traicionar a Oliver. A raíz de eso, el equipo Arrow se desmantela una vez más. Incluso sin equipo, Oliver decide enfrentarse a Kayden James, subestimando sus habilidades como líder y estratega. Para sorpresa del Flecha Verde, Kayden había reunido a un equipo de criminales, y ahora la situación se vuelve mucho más complicada. Entre sus socios se encuentran Laurel de la Tierra 2, Anatoly y Ricardo Díaz. Curtis, Dina y Rene deciden formar su propio equipo de vigilantes y actuar como una fuerza de apoyo para el equipo Arrow. Durante ese tiempo, Curtis logra desarrollar una cura para los problemas físicos de John Diggle. Kayden, por su parte, planea hackear todas las tecnologías disponibles, provocando un verdadero bug del milenio. Además, Kayden exige $10 millones por día para no detonar su bomba sobre la población. Su intención es que Oliver, en su rol de alcalde, encuentre la forma de extraer ese dinero de los fondos públicos de la ciudad. Vincent, el ex de Dinah, que es un metahumano con la capacidad de regenerarse, intenta ayudar a ambos equipos, proporcionando información valiosa. Pero pronto, es capturado. Dana intenta rescatarlo, pero presencia como Laurel de la Tierra 2 lo elimina frente a sus ojos. El equipo Arrow y el
Team B se reúnen nuevamente para entender mejor las motivaciones de Kayden y descubren que todo se remonta al pasado de Oliver. Supuestamente, Oliver mató al hijo del hacker y ahora Kayden busca venganza destruyendo todo. Pero Felicity también descubre que ese video que incriminaba a Oliver es falso y que Kayden fue manipulado todo este tiempo por uno de sus propios socios. Además, uno de los socios de Kayden resultó ser el verdadero asesino de su hijo. Ahora Kayden queda completamente desorientado, ya que todas sus motivaciones y planes estaban basados en una mentira. Pronto, el equipo Arrow inicia un combate contra todos los socios de Kayden. Quentin Lance cree que Laurel de la Tierra 2 no es una persona malvada y constantemente intenta acercarse a ella. También sabe que ella perdió a su verdadero padre y él desea a toda costa adoptarla como su hija. Durante ese enfrentamiento, Laurel es alcanzada por un disparo y Quentin la rescata, llevándola a un lugar seguro. Con Kayden capturado y sus socios aún libres, un nuevo movimiento cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Ricardo Díaz demuestra que tiene el control sobre todo el sistema policial, el ámbito político y muchas organizaciones importantes. De este modo, se revela como una figura con un inmenso poder en sus manos. Su influencia era tan grande que Ricardo Díaz entró en la prisión donde Kayden estaba detenido, lo asesinó y salió como si nada hubiese pasado. Sus aliados se encargaron de limpiar todo el desastre y él silenció a su antiguo socio sin dejar rastros. A pesar del trabajo en equipo, Dinah, René y Curtis no estaban conformes con los resultados y decidieron enfrentarse al equipo Arrow. Así se dio la primera gran batalla entre vigilantes de Star City. El resultado fue inmediato. René terminó directamente en el hospital con heridas graves. No es muy inteligente pelear contra el protagonista, ¿verdad? La mejor opción siempre es suscribirse al canal y dejar tu like. Ahora, el equipo queda aún más dividido, ya que John Diggle decide tener una conversación seria con Oliver y lo confronta directamente. Pero justo cuando Oliver decide abrir su corazón, John se retira y abandona el equipo, uniéndose a Argus como uno de sus miembros oficiales. Laurel de la Tierra 2 decide hacerse pasar por la verdadera Laurel, ya que ambas tienen la misma apariencia. Así, asume su lugar e incluso recupera el antiguo trabajo de su otra versión, pero continúa trabajando secretamente para Ricardo Díaz, junto con Anatoly. Oliver todavía cree que Anatoly puede ser un aliado y trata de negociar con él para obtener la ubicación o alguna información relevante sobre su nuevo enemigo. Pero Anatoly traiciona a Oliver, lo captura y lo entrega a Díaz. Ambos tienen un combate mano a mano, y aunque Ricardo Díaz es un maestro en artes marciales y está lleno de drogas potenciadoras, termina perdiendo. En medio del combate, Anatoly decide cambiar de bando y finalmente ayudar a Oliver. Sin embargo, eso no sirve de mucho. Días después, Oliver es entregado a la justicia y llevado a juicio por ser el Flecha Verde. Y como Díaz tiene contactos entre jueces y abogados, decide mover sus influencias para que Oliver Queen sea enviado a una prisión de máxima seguridad. Durante el juicio, René, quien había terminado en el hospital tras una paliza, confiesa que Oliver es el Flecha Verde y que trabajó con él durante mucho tiempo. Pero en medio del juicio aparece Tommy Merlin y confiesa ser él el verdadero Flecha Verde. Sin embargo, quien se hizo pasar por Tommy fue un aliado de Oliver, un maestro del disfraz llamado Christopher Chance. El juicio se torna extremadamente complicado y quien tiene en sus manos el destino final es Laurel de la Tierra 2. Ella está haciéndose pasar por su versión de esta tierra y cada vez se siente más tocada por los discursos de su nuevo padre, Quentin Lance. Durante el juicio decide cambiar de bando y traicionar a Ricardo Díaz. Y así Oliver es absuelto de todas las acusaciones. Incluso con jueces y abogados sobornados, no pudieron hacer nada frente a los nuevos hechos presentados. Poco después, Laurel es capturada por Ricardo Díaz, quien ahora busca venganza. El equipo Arrow ya no encuentra una solución para detener a Díaz, ya que él tiene el control de muchos lugares y personas importantes. Por eso, Oliver Queen decide llamar al FBI y pedir ayuda para desenmascarar y capturar a Díaz. A cambio, se compromete a confesar públicamente que él es el Flecha Verde. Así, Oliver y Felicity, junto con el equipo B, Argus y el FBI, enfrentan a Ricardo Díaz. Quentin,
obsesionado con convertir a esta Laurel en su hija, se involucra en el combate y recibe varios disparos, quedando gravemente herido. Laurel utiliza su poder sónico y lanza a Ricardo Díaz dentro de un río. Pero esto no solo no funciona, sino que le da la oportunidad perfecta para escapar. Quentin no resiste a sus heridas en el hospital y pierde la vida. Mientras tanto, Oliver es llevado por el FBI y confiesa públicamente que él es el Flecha Verde. Como Oliver Queen confesó públicamente ser el Flecha Verde, fue llevado inmediatamente a prisión. Y mientras él estaba encerrado, Ricardo Díaz seguía libre. Un vigilante en prisión nunca es buena idea. La gran mayoría de los criminales encarcelados allí fueron detenidos por el propio Oliver. Y ahora él tendría que vivir un verdadero infierno todos los días. En medio de sus problemas, Oliver conoce a Ben Turner, uno de los reclusos, quien más adelante se convertiría en un aliado. En Star City, los vigilantes fueron totalmente prohibidos mediante una ley estricta. Por lo tanto, cualquier persona que fuera atrapada combatiendo el crimen sería detenida y llevada a juicio. René abrió una academia de lucha, pero como su presupuesto era muy bajo, ofrecía pésimas condiciones para sus alumnos. Curtis pasó a trabajar en Argus, y Dinah se convirtió en capitana de la policía. Felicity, por su parte, adoptó una nueva apariencia y comenzó a trabajar como atendente para mantenerse discreta. Ella tuvo que tomar esa decisión para proteger su propia vida y la de William, ya que Díaz seguía suelto. Sin vigilantes, la tasa de criminalidad aumentó drásticamente en Star City, hasta que apareció un nuevo Flecha Verde, que comenzó a cazar criminales por la ciudad. Este nuevo arquero tenía habilidades impresionantes y era capaz de combatir el crimen y desaparecer sin dejar rastro. Ricardo Díaz volvió con fuerza. A pesar de que Felicity asumió una nueva identidad, fue rápidamente encontrada y visitada por Díaz. Al mismo tiempo, ordenó que algunos reclusos eliminaran a Oliver dentro de la prisión. Felicity logró resistir y salvarse por poco, y decidió buscar ayuda en Argus. Mientras tanto, Oliver logró arreglárselas por su cuenta y aprovechó los episodios violentos dentro de la cárcel para mantenerse siempre en forma y entrenando. Entonces, Felicity recibe una dura noticia. Argus no la va a ayudar, ya que están trabajando en casos considerados de mayor prioridad, y Ricardo Díaz no figura entre ellos. Es así como nace una nueva Felicity Smoke. La joven, insegura y retraída Felicity deja de existir para siempre. La nueva Felicity está dispuesta a hacer cualquier cosa y pagar cualquier precio para eliminar a Ricardo Díaz. Ella convierte esto en su máxima prioridad, justo cuando su enemigo comienza a actuar nuevamente para destruir la ciudad. En prisión, Oliver se reencuentra con la maestra de su maestro, Talia al Ghul. Ambos planean una fuga, pero Oliver decide no escapar, ya que no quiere convertirse en un fugitivo de la ley. Felicity recluta a Laurel de la Tierra 2 para encontrar una manera legal de liberar a Oliver lo antes posible. Mientras tanto, Felicity, de forma desesperada, intenta combatir prácticamente sola los planes de Díaz. Una gran ayuda llega del nuevo Flecha Verde, quien aparece y resuelve rápidamente la situación. Y así, Ricardo Díaz es finalmente capturado. La nueva Felicity está sedienta de sangre y quiere matar a Ricardo Díaz para asegurarse de que no cause más problemas. Pero decide no hacerlo, y Ricardo Díaz termina siendo enviado a la misma prisión donde está Oliver. Allí dentro, eventualmente se encuentran cara a cara, y así comienza un enorme y casi interminable combate dentro de la cárcel, donde tanto policías como reclusos luchan por su propia supervivencia. La lucha final es entre Oliver y Díaz, y termina con Díaz siendo derrotado y recapturado. Oliver finalmente gana su libertad, probando que Ricardo Díaz fue quien armó toda la situación en su contra. Dinah, como jefa del escuadrón policial, decide legalizar al Flecha Verde como un agente oficial, lo que significa que deja de ser un vigilante ilegal y pasa a formar parte de la Fuerza de Defensa de la ciudad. Ahora es un héroe legal y reconocido. Y Oliver decide ir en busca del misterioso nuevo Flecha Verde, que ha estado combatiendo el crimen en Star City. Felicity rápidamente descubre la identidad secreta del nuevo arquero verde y revela que se trata de Emiko, la media hermana de Oliver. Ella era hija de Robert Quinn y desde muy joven fue adoptada por Dante, quien la inició en el Nono Círculo, una sociedad secreta
compuesta por personas extremadamente influyentes a nivel mundial. Esta organización clandestina es conocida por financiar actos terroristas y alterar drásticamente el rumbo de la historia global. Dante era el líder actual de esta sociedad, y Ricardo Díaz soñaba con formar parte de ella. Por eso acumuló tanta influencia y poder. Los estándares para ingresar al nono círculo eran altísimos, y él creía que finalmente estaba listo para ser aceptado. Volviendo a Emiko, ella y Oliver ahora deben conocerse y establecer una relación, pero tienen personalidades muy similares, lo que provoca choques constantes entre los dos. Aún así, Oliver decide entrenarla para convertirla en un miembro del equipo Arrow. Mientras tanto, Felicity decide desarrollar una inteligencia artificial capaz de combatir el crimen por sí sola, y le da el nombre de Arqueiro. Inicialmente, esta IA solo puede detectar personas a través de su ADN, pero pronto recibirá mejoras que le permitirán hacer muchas otras cosas. William, el hijo de Oliver, decide que ya no quiere vivir esa vida agitada y le pide a su padre irse a vivir con sus abuelos. La policía de Star City comienza a funcionar muy bien con la ayuda de Oliver y se crea una fuerza policial especial para incorporar legalmente a todos los vigilantes con habilidades notorias. Durante ese tiempo, Curtis decide dejar su trabajo en Argus. Laurel opta por regresar a su Tierra 2 y las investigaciones de Argus finalmente conducen al nombre de Dante, quien pronto se convierte en el criminal más buscado. Layla toma una decisión precipitada y activa el proyecto Escuadrón Suicida, en el cual Ricardo Díaz vuelve a ser convocado. El grupo, a pesar de tener muchas habilidades, es completamente desorganizado y fracasa estrepitosamente en su misión. Oliver, al enterarse de Dante y de la existencia de la organización del Nono Círculo, también descubre con dolor que su querida nueva hermana, Emiko, forma parte de todo eso. Y pronto recibe la terrible confirmación: Emiko es una terrorista. Ahora Oliver tendrá que enfrentarse a su propia hermana. El nono círculo tiene un objetivo claro: destruir Star City y apagar la llama de los vigilantes, para que sus planes puedan avanzar sin interferencias. Emiko, por su parte, quiere que todos sufran como ella sufrió, tras haber sido abandonada a la miseria por su padre millonario. El equipo Arrow llama a Roy Harper como refuerzo para ayudar en esta nueva misión. Pero Roy, durante una operación, termina con la vida de 2 policías inocentes, demostrando que su violencia interna y su sed de sangre siguen siendo incontrolables. Después de que Roy matara a estos 2 agentes, los vigilantes vuelven a ser considerados enemigos públicos y una vez más serán perseguidos por actuar al margen de la ley. Para reforzar aún más al equipo, llaman de regreso a Curtis, quien había estado de viaje, a Ben Turner y a Laurel de la Tierra 2. El nono círculo termina traicionando a Emiko, al considerar que sus decisiones se volvieron demasiado emocionales, desviando los intereses de la orden hacia un asunto personal. Y así comienza la batalla final contra el nono círculo. Durante este enfrentamiento, Emiko pierde la vida. Después de las batallas, Oliver descubre que Felicity está embarazada y decide retirarse, una vez más, de la vida como vigilante. Mientras Oliver y Felicity finalmente disfrutan de una vida tranquila y sin interferencias, aparece el Monitor. Él le advierte a Oliver que se avecina la crisis en Tierras Infinitas y que su papel en ese evento será fundamental. Después de saber que tendrá un papel importante en el futuro del multiverso, Oliver Queen decide dejar a Felicity y Mia y partir con el Monitor en una travesía. En esta travesía, Oliver tendrá que cumplir varias misiones que alterarán para siempre el flujo del tiempo y de la realidad. De hecho, toda la vida de Oliver se repetirá rápidamente y todos los acontecimientos y enemigos serán revividos uno por uno para que él modifique el flujo del tiempo. Su primera misión es en la Tierra 2. Aquí, Oliver se hace pasar por él mismo y luego es enviado a Lian-Yu, siendo rescatado exactamente como en la Tierra 1. En esta dimensión paralela, Moira Queen se casó con Malcolm Merlyn poco después del naufragio de su esposo. Pero en esta realidad, Thea Queen no sobrevivió. Y la verdadera misión de Oliver aquí es robar partículas de una estrella enana, el mismo compuesto usado en el traje de Ray Palmer. ¿No era más fácil pedírselo? Volviendo a la misión, Oliver se encuentra con otro Green Arrow, y pronto comienzan a luchar, pero son interrumpidos por Laurel,
y el gran héroe de esta tierra es Adrian Chase. Y aceptar eso no es nada fácil para Oliver, aún sabiendo que ese no es el mismo Prometheus. Poco después, deciden ir tras el criminal que está aterrorizando Starling City. Oliver tiene la teoría de que el culpable es Malcolm Merlyn, y que probablemente él sea el Arqueiro Negro. Pero el monitor aparece y le dice a Oliver que ha confundido las cosas, que no está allí para cambiar la historia ni para ayudar a los héroes. Su misión es mucho más grande que eso, y las cosas que necesita hacer no tienen nada que ver con detener al Arqueiro Negro. Pero Oliver ignora al monitor y continúa su cacería contra su nuevo y antiguo enemigo. Al atacar a Malcolm, descubre que éste nunca se entrenó, ni conoce nada de peleas. Es solo una persona común. Entonces aparece Tommy Merlyn como el Arqueiro Negro. Poco después, Oliver necesita inventar una serie de excusas, y eso hace que su madre contrate a John Diggle como su guardaespaldas. Pero ese no es el John de la Tierra 2, sino su amigo de la Tierra 1, y pronto se revela ante Oliver. Decidió ir a la Tierra 2 para ayudar en la misión de su amigo. Tommy Merlyn, como el Arqueiro Negro, cuenta con su propio equipo criminal, Rine y Dinah, y pronto capturan y torturan a Oliver. Este Tommy tenía un tipo de amor enfermizo por Tia Queen, su media hermana. En su locura, quería vengarse, causando dolor y sufrimiento al mayor número de personas posible. Y para eso, planeaba usar las máquinas de temblores para crear un terremoto artificial en Starling City, la misma máquina que en su tierra había sido usada por Malcolm. Oliver y sus nuevos aliados logran detener a Tommy Merlyn y también obtienen las partículas de la estrella enana. Ahora necesita regresar a su propia dimensión. Pero antes de poder regresar, una enorme ola de antimateria alcanza la Tierra 2 y la destruye por completo. Oliver y sus aliados logran escapar a través de una grieta interdimensional y abandonan el planeta antes de su total aniquilación. La próxima misión ocurre en otro momento del tiempo, en el pasado de la Tierra 1, y consiste en encontrar al científico Robert Wong, quien está encargado de recrear el virus Alpha Omega. Así, Oliver va presenciando un resumen de todos los acontecimientos de su vida, pero en una secuencia diferente. Sin embargo, el Dr. Wong es secuestrado por la tríada china. Logran rescatar al Dr. Wong y Tatsu le advierte a Oliver que no debe confiar ciegamente en el monitor, ya que él también representa un gran peligro. De vuelta al presente. Esta vez, Oliver viaja a Nanda Parbat, y aquí se encuentra en otra línea temporal de la Tierra 1, una línea que fue drásticamente afectada por su viaje en el tiempo durante la misión anterior. En esta línea temporal, la exmiembro más notoria de la Liga es su hermana, Thea Queen, quien ahora lleva el cabello rubio. Ella está en una travesía junto a su esposo, Roy Harper, para destruir todos los pozos de Lázaro dispersos por el mundo. Además, deben enfrentarse a otra organización similar a la Liga, llamada el Gremio de Thanatos. Y pronto, Oliver vuelve a contar con la ayuda de Talia al Ghul, quien conoce secretos universales muy antiguos. Ella le muestra a Oliver unos manuscritos milenarios que cuentan la historia de Mar-Novu, y así él descubre el verdadero nombre del Monitor y parte de sus intenciones. Mar-Novu, el Monitor, no quiere detener la crisis, sino crearla, y está utilizando justamente a Oliver para destruir el mundo actual. Así, Oliver se da cuenta de que abandonó a Felicity y a su familia por una misión falsa, y que, además de todo, estaba provocando catástrofes y destrucción. Ahora, Oliver Queen buscará una forma de detener al todopoderoso Monitor. Mia y los demás son enviados desde 2040 al pasado y van directamente al búnker que usaba el Team Arrow para llevar a cabo sus operaciones. Pronto, Oliver y los demás se encuentran con ellos y entienden que esos son sus hijos del futuro. Y también hay un hombre que se viste igual que Slade Wilson. Después de eso, deciden contarles todos los detalles del futuro, y ahora que conocen toda esa información, tienen el poder de cambiar el futuro tomando decisiones diferentes en el presente. Y con Mia y los demás en el pasado alterando el futuro, perdieron para siempre su línea temporal original, ya que modificaron el pasado. Así que cuando regresen a 2040, seguramente encontrarán un mundo completamente distinto. Y aquí, Mia Queen entrena directamente con su padre, perfeccionando aún más sus habilidades como combatiente.
Ahora, este Team Arrow del presente y del futuro se une para intentar detener al Monitor. Para crear el arma, básicamente necesitan una bomba hecha de plutonio, y pronto comienzan a recolectar las partes necesarias para vencer al poderoso Mar-Nobu. El Monitor, al saber que esa arma realmente podría derrotarlo, decide reclutar a Laurel de la Tierra 2 como su aliada, y le ofrece la oportunidad de traicionar al equipo a cambio de restaurar su mundo. Pero la Laurel de la Tierra 2 realmente ha cambiado, y ahora, incluso ante una oferta tan tentadora, decide no ayudar al Monitor. Quien sí está trabajando directamente con el Monitor es la esposa de John, Layla, y Laurel de la Tierra 2 decide revelar este secreto a todo el Team Arrow. John y Roy se unen para buscar el plutonio necesario. Oliver, Mia y los demás viajan hasta Rusia para conseguir los planos del arma capaz de derrotar a una criatura tan poderosa. Y gracias a Anatoly, lo logran. El Monitor, al ver que estaba perdiendo esta guerra, decide usar sus poderes y encierra a Oliver en un bucle temporal. En esta línea de tiempo del bucle, Quentin Lance está vivo, y en este bucle están obligados a salvar a Quentin e impedir que muera, pero lo ven morir una y otra vez y nunca logran salvarlo. Después de incontables repeticiones, Oliver y Laurel deciden ceder y obedecer al Monitor. Y ahora entienden que el arma que estaban construyendo, en lugar de derrotar al Monitor, puede ser usada para detener la crisis. Así, Oliver, Mia y los demás van hasta Lianyu, y allí comienza la construcción del dispositivo. Solo falta el plutonio, que estaba siendo transportado en un avión por René, Dinah y Roy. Pero la isla no está deshabitada, y alguien ataca y derriba el avión. Entonces, todos se dividen y comienzan una misión de búsqueda por la isla. Después de tantos viajes en el tiempo y tanto desorden en las líneas temporales, Oliver Queen se reencuentra con Fiers y Yao Fei en Lianyu. Dinah, René y Roy sobreviven a la caída del avión, pero todos resultan heridos, y Roy pierde uno de sus brazos. Fiers ataca, y mientras William termina el arma, todos se unen para protegerlo. Y cuando finalmente el dispositivo queda listo, la clave para su activación es el cuerpo de Layla. Ella desaparece junto con Fiers y Yao Fei. Entonces todos se preparan para volver a Star City, pero Layla reaparece usando un traje ajustado. Ahora se autodenomina Harbinger y ha venido para anunciar que la crisis en Tierras Infinitas ha comenzado y comienza a reclutar miembros para enfrentar la crisis. El arma no era exactamente una bomba, sino la creación de un ser superpoderoso. La antimateria ha estado consumiendo todas las tierras del multiverso, y hasta ahora ya se han perdido varios planetas. La antimateria se dirige hacia la Tierra 38, donde habita Supergirl. Harbinger recluta a Oliver y Mia, que aún estaban en Lianyu, y también recluta a Barry Allen, Batwoman, Sarah Lance y Ray Palmer. Este equipo es llevado a la Tierra 38, donde se encuentran con Superman, Lois Lane y Supergirl. Harbinger, como la nueva líder del equipo, explica que la Tierra 38 será el lugar elegido para el gran combate contra la ola de antimateria. En este mundo existe una torre con nanotecnología cuántica que es capaz de detener y absorber toda la antimateria y frenar el avance del apocalipsis. Y ahora descubren que existe el antimonitor, llamado Mobius, un ser supremo extremadamente poderoso, que es exactamente lo opuesto a Mar-Nobu. Mobius decidió destruir el multiverso, y para ello creó el cañón de antimateria que inició el apocalipsis. El Antimonitor enviará todas sus tropas a la Tierra 38, con el objetivo de destruir la torre y permitir que continúe el avance de la destrucción planetaria. Sarah y Lois Lane se encuentran con el Oliver Queen de la Tierra 16, un arquero triste y deprimido que lo ha perdido todo. Fueron allí para recuperar al hijo de Superman, que se encontraba en ese planeta, y escapar hacia la Tierra 1. Mientras tanto, Alex Danvers se une a Lena Luthor. Ambas diseñan un plan de evacuación planetaria para enviar a los habitantes de la Tierra 38 a la Tierra 1. Oliver Queen decide regalarle a su hija su traje, su arco y todo su equipamiento. Y así, Mia se convierte en la nueva Arqueira Verde. El equipo de Oliver Queen y todos los héroes de todas las series del universo DC se unen en el mayor crossover de la historia para combatir las fuerzas del Anti-Monitor. La batalla fue intensa, até que eles começaram a perder,
Então, o monitor decide intervir ou os leva para a Terra 1, y al perder esta batalla, Oliver Queen muere. Además, la Tierra 38 fue completamente destruida. Entonces aparece Nash, vestido con el traje de paria. El monitor reúne a los héroes y les dice que al leer el libro del destino, descubrió que para detener a Mobius es necesario reunir a los 7 Parans, los mayores héroes del multiverso. Supergirl es la esperanza, Sarah Lance es el destino, Superman era el Parán de la verdad, pero Lex Luthor se convirtió en el Parán de la verdad al reescribir el libro del destino. Batwoman es la valentía, Detective Marciano es el honor, Flash es el amor, Ryan Choi es la humanidad. Y hablando de Lex Luthor, él robó y utilizó el libro del destino para viajar por varias tierras del multiverso y asesinar múltiples versiones de Superman, y en la Tierra 167 se da la épica aparición del Superman de Smallville. Y en la Tierra 96, Superman es Ray Palmer, un verdadero homenaje al actor que ya había interpretado a este héroe. Pero Lex Luthor, usando el libro del destino, logra controlar a Superman y lo hace luchar contra otra versión de sí mismo. Finalmente, Lex guarda una página del libro, pero es detenido y derrotado por los héroes. El Parán de la valentía se encuentra en la Tierra 99 y ellos creen que se trata de Bruce Wayne, el Batman. Pero este Batman está completamente corrompido. Barry, Mia y Sarah viajan a la Tierra 18 en busca de un pozo de Lázaro, con la esperanza de usar su poder para revivir a Oliver Queen, y así logran traer de vuelta a Oliver, pero regresa con los mismos problemas que afectan a todos los que resucitan en ese pozo. La ventaja es que llevaron a John Constantine para restaurar la mente de Oliver en cuanto volviera a la vida. Pero ni siquiera Constantine logra traer de vuelta la conciencia de Oliver. La antimateria continúa avanzando y destruyendo planetas. La siguiente víctima fue la Tierra 203. Mientras tanto, Cisco se une a Ray Palmer para construir una inteligencia artificial capaz de detectar Paragons en el multiverso. Con esta nueva tecnología logran localizar al detective marciano y a Ryan Choi. Barry, Clayton y Cisco se dirigen a la Fuente del Apocalipsis, el lugar desde donde el cañón de antimateria está siendo disparado. En el centro del arma se encuentra el Flash de la Tierra 90, corriendo dentro de un dispositivo. Su fuerza de la aceleración está siendo drenada y utilizada como combustible para la máquina del antimonitor. Aunque logran salvarlo y retirarlo de la cinta, eso podría colapsar la máquina y causar una explosión universal que destruiría todas las tierras restantes. Entonces, Barry Allen decide crear un flujo inverso en la fuerza de la aceleración para destruir la onda de antimateria. Y así, conseguiría desactivar por completo la máquina de destrucción masiva. Pero el Flash de la Tierra 90 roba momentáneamente la velocidad de Barry, y él mismo revierte la máquina, sacrificando su propia vida. Así, la máquina se detiene, y la ola de antimateria es finalmente controlada y estabilizada. El miembro más difícil de reclutar fue el Parang Ryan Choi, pero al final termina aceptando. Poco después, John Diggle, Mia Queen y John Constantine viajan a la Tierra 666 para hablar con Lucifer. Lucifer le debe un favor a Constantine por haber ayudado a Mace, y por eso les entrega una tarjeta de acceso libre al purgatorio. Allí podrán buscar el alma de Oliver. Y una vez en el purgatorio, logran ver el alma de Oliver viviendo en Lian-Yu, usando su primera capucha. Él también se niega a regresar a su cuerpo y está destinado a convertirse en algo más grande. Y quien lo ayudará en ese proceso es Jim. Quien aparece es una entidad llamada el Espectro, y él le transferirá sus poderes y habilidades al alma de Oliver. Mia y los demás, al comprender que Oliver está destinado a convertirse en una entidad para combatir al antimonitor, deciden dejar su alma en el purgatorio y regresar al mundo de los vivos. Así, todos los Parangs se reúnen ante Harbinger, pero ella es poseída por el antimonitor, y Mobius toma el control del cuerpo de Layla y roba todos sus poderes. Poderes que habían sido desarrollados específicamente para enfrentarlo. Con ellos, Mobius ataca al monitor con toda su fuerza, y gracias al poder recién adquirido, logra superarlo rápidamente. Lo derrota y también le roba sus poderes. Ahora Mobius es más fuerte que nunca.
Nash, como paria, decide usar sus habilidades para llevar a los héroes lo más lejos posible, pero el Anti-Monitor reactiva la antimateria y destruye todos los planetas Tierra del multiverso, acabando por completo con todos los mundos habitados por humanos. Nash solo logró enviar a los 7 Paragons al punto de convergencia, el único lugar seguro en todo el multiverso. Antes de ser aniquilado, Lex Luthor utiliza la página que robó del Libro del Destino y reescribe su destino, sustituyendo a Superman. El tiempo transcurre de forma diferente en el punto de convergencia, y los héroes sienten el paso de varios meses mientras están en ese lugar, sin poder utilizar sus habilidades. Entonces aparece Oliver Queen en su nueva forma como el Espectro. Oliver ahora posee innumerables habilidades como un ser supremo. Entre ellas están el conocimiento cósmico, la manipulación de antimateria, la construcción y destrucción de la materia, el control de la energía, el viaje interdimensional y la conexión y control de la fuerza de la velocidad. Y así, el Espectro Oliver restablece el poder de los héroes y los potencia. Envía a todos ellos millones de años al pasado, y se encuentran con Mar-Nobu en el mundo primitivo, y necesitan impedir que él cree al Anti-Monitor. Al mismo tiempo, otra parte del equipo va a otro mundo para luchar contra el Anti-Monitor. Pero muchos miembros de ese equipo son lanzados dentro de la fuerza de la velocidad, y el Espectro Oliver necesita entrar en la mente de Flash para que él encuentre a cada uno de los miembros del equipo y los guíe de regreso a su misión. Y aquí, perdido en la fuerza de la velocidad, Barry Allen se encuentra con el Flash de las películas de DC, y aunque logran impedir la creación de Mobius, él aún insiste en existir, sin siquiera haber sido creado alguna vez, resistiendo así a los efectos de la línea temporal. Pronto, todos los héroes se reúnen y deberán luchar cara a cara contra el Anti-Monitor y sus fantasmas. Los 7 Paragons, liderados por el Espectro, luchan y derrotan a todo el ejército del Anti-Monitor. Y el Espectro Oliver utiliza todos sus poderes y habilidades para combatir, detener y vencer a la entidad suprema. Pero incluso con Oliver logrando obtener un poder supremo, el gasto de energía para derrotar al Anti-Monitor fue demasiado grande y su alma no resistió. El poder liberado por esa batalla fue tan intenso que cambió para siempre el multiverso y sus reglas. Y ese poder generó una única tierra llamada Tierra Prime, la fusión de la Tierra 1, la Tierra RN y la Tierra 38. Tras este verdadero milagro de realineación universal, los únicos seres vivos que conservan alguna memoria de antes de la crisis son los 7 Paragons. Y pronto, todos los héroes involucrados en la crisis comienzan a recuperar sus recuerdos. Y aunque impidieron la creación del Anti-Monitor, e incluso después de la destrucción y aniquilación completa de su cuerpo y existencia, el Anti-Monitor fuerza la realidad y vuelve a existir en Tierra Prime. Y así, los héroes deben luchar una vez más contra Mobius. Para acabar de una vez por todas con el Anti-Monitor, Nash y los otros genios están trabajando en una trampa reductora que encogerá a Mobius hasta dejarlo completamente atrapado en el microverso. Y así, usando esta tecnología creada a último momento, con base en los experimentos de Ray Palmer sobre reducción, el Anti-Monitor se volvió mucho más pequeño que una diminuta partícula de un átomo. Y aunque sea poderoso e invencible, de ese tamaño jamás podrá hacerle daño a nadie y quedará para siempre atrapado en un inescapable reino cuántico. Los 7 Paragons se unen para rendir homenaje a Oliver Queen y deciden crear la Liga de la Justicia. Varias personas tuvieron su existencia borrada tras la crisis, como la hija de John Diggle, que se llamaba Sarah, y fue completamente eliminada. Y algunos días después se realiza un funeral para Oliver. Todos los héroes y aliados se reúnen para presentar sus condolencias. John Diggle decide mudarse de ciudad, y en medio de su viaje es alcanzado por un meteorito. Dentro de él había una misteriosa caja, y dentro de la caja el anillo con el poder de Linterna Verde. William, ahora con 34 años, llega hasta Lianyu y se encuentra con Roy Harper, quien está viviendo en la isla. William fue en busca de Roy porque recibió un mensaje de Felicity, y así ambos regresan a Star City. Una vez en la ciudad, los Glades se han convertido en una gran potencia,
mientras que el resto de la ciudad se ha sumido en pura criminalidad y destrucción. Alrededor de los Glades se construyeron altos muros para dividir la pobreza de la riqueza, y en ese escenario apocalíptico, Roy y William se encuentran con Dina y Zoe, ambas portando el título de Canario Negro. Y entonces se forma un nuevo grupo de vigilantes. El gran problema de este nuevo equipo es intentar detener un ataque tecnológico que amenaza con arrasar la ciudad. Se trata de bombas que van a obliterar la zona más pobre de la ciudad, dejando casi todo destruido. La siguiente reclutada para el equipo es Mia Quinn, la hija de Oliver y Felicity. Mia era el apodo de Moira Quinn, la madre de Oliver. Ella es una experta en artes marciales, está en el pico de la condición física humana y además posee un intelecto muy por encima del promedio. Ella fue entrenada por Nisa Al Ghul y desarrolló todas las habilidades de un asesino de la liga al nivel máximo. Y junto a ella está Connor Hawk, el hijo adoptivo de John Diggle. El actual alcalde de Star City es René, y él está involucrado con el lanzamiento de los misiles. Mia Quinn, usando un legendario capuchón negro de la Liga de los Asesinos y un arco con flechas, lidera al nuevo equipo junto con su madre y los demás para detener finalmente la detonación de las bombas y salvar la ciudad. René cambia de bando en el último momento y decide echarse atrás en su decisión de ayudar a detonar la ciudad. Y la empresa que estaba detrás del lanzamiento de esas bombas era Galaxy One, y la culpa termina recayendo sobre los vigilantes. Entonces se desarrolla un sistema antivigilantes, y con la ayuda de la inteligencia artificial creada por Felicity, colocan a todos los vigilantes como buscados, y comienzan a cazarlos. Solo con la ayuda del arquero fue posible prácticamente acabar con la red de canarios negros, que estaba creciendo en la ciudad. Entonces, William y los demás buscan una forma de eliminar la inteligencia artificial Arqueiro, ya que representa una amenaza que podría causar la muerte de muchas personas. Por ello, ningún vigilante entrenado y reconocido puede participar en la misión, ya que sus rostros famosos serían detectados y eliminados rápidamente. Así, William, Zoe y Mia deben arriesgarse una vez más para intentar salvar muchas vidas. William es un genio y millonario, y aunque Mia también es muy inteligente, deja que su hermano lidere y desarrolle los planes. Mia, William, Connor y Zoe conforman el nuevo equipo Arrow, y pronto tendrán que enfrentarse a una nueva amenaza que ha llegado a la ciudad. Son versiones similares a los soldados Mirakuru, pero con entrenamiento y trajes parecidos a los de Slade Wilson, y el líder de estos criminales es John Diggle Jr., el hermano de Connor. Durante la batalla, Zoe pierde la vida en combate, reduciendo aún más el número de canarios negros. Entonces William, Mia y Connor son enviados al año 2019, y así se crea una nueva línea temporal. Cuando Mia Quinn regresa al año 2040, se encuentra con una nueva realidad y una Star City completamente diferente. Sus acciones en el pasado alteraron drásticamente su línea temporal, y todos los cambios fueron positivos. En esta línea temporal, Mia Quinn es rica, famosa e influyente, y está en una relación con John Jr. William sigue siendo muy parecido a su versión anterior, y Zoe está viva. La existencia de Dinah fue completamente borrada del multiverso tras la crisis, y por ello se refugió en el año 2040 y se unió a las Canarios. Después del cambio de año, de 2040 a 2041, la ciudad enfrenta otro peligro, y las Canarios deciden pedir ayuda a Mia para defender Star City. Esto hace que recupere todos los recuerdos de la precrisis, y entonces se convierte en algo diferente. Así, finalmente, asume el manto de Flecha Verde, junto con las Canarios, creando la generación 2041 del equipo Arrow. Con sus recuerdos restaurados, Mia ya no quiere continuar su relación con John Jr., lo que también desencadena en él la recuperación de sus propias memorias precrisis, haciendo que vuelva a ser quien era. Mientras Mia y las Canarios combaten el crimen, William Quinn es secuestrado por otra organización criminal, y ellos llevan un tatuaje de la punta de flecha que Oliver le dio a Thea cuando regresó de Lianyu. Felicity decide buscar una manera de reunirse con Oliver, y para ello obtiene permiso para encontrarse con su amado en el más allá. Y así, Oliver y Felicity pasan juntos el resto de la eternidad.